En la mesa de la cena de Navidad, mi abuelo golpeó la mano con fuerza. ¿Por qué un completo extraño controla la empresa multimillonaria de logística y almacenamiento en frío que compré? ¿Para mi nieta? Yo, Tabitha Lyons, me quedé helada, con el tenedor y un trozo de pavó a medio camino de mi boca. Sus palabras cayeron como un trueno, silenciando toda la sala en un instante. La mesa había estado animada solo unos segundos antes, risas, tintineo de copas, el olor a pavó asado y galletas de jengibre llenando el aire. Mi abuelo Sidney acababa de regresar de un largo viaje de negocios y estaba sentado a la cabecera de la mesa. Entonces, de la nada, su palma se estrelló contra la madera, haciendo temblar cada copa de vino. Miró fijamente al otro lado de la mesa, su voz baja pero afilada como un cuchillo. ¿Por qué un extraño dirige la empresa de logística y almacenamiento en frío en Texas que compré y puse a nombre de Tabitha hace 4 años? Bajé lentamente el tenedor, dejando que mis ojos se abrieran en lo que parecía un shock total. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz temblorosa y confundida. Abuelo, ¿de qué estás hablando? No tengo ni un solo dólar a mi nombre. ¿Cómo podría ser dueña de una empresa? El silencio que siguió fue asfixiante. Los nudillos de mi padre se pusieron blancos alrededor del cuchillo de trinchar. El rostro de mi madre perdió todo el color. Mi hermano menor y su esposa intercambiaron una rápida y nerviosa mirada. Nadie se atrevía a hablar. El abuelo se inclinó ligeramente hacia adelante. Explicó con calma que, unas semanas antes, un antiguo socio comercial lo había llamado por error, pensando que todavía estaba involucrado. El socio lo felicitó por el nuevo propietario, un hombre llamado David Carter, que ahora estaba totalmente a cargo de la empresa. Mantuve la expresión de asombro en mi rostro, preguntando suavemente, ¿David Carter? Nunca he oído ese nombre. Por dentro, todo se aceleraba, pero me mantuve en silencio, observando sus reacciones, esperando lo que vendría después. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Y entonces apareció la policía. ¿Alguna vez te han traicionado las personas más cercanas a ti, aquellas que pensabas que siempre te cubrirían las espaldas? Deja tu historia en los comentarios. Leo cada una de ellas y realmente quiero saber de dónde eres y por lo que has pasado. Y si quieres saber qué sucede a continuación, no olvides darle me gusta al vídeo y activar las notificaciones para no perderte el resto. Nos vemos en la segunda parte. Toda la familia todavía estaba paralizada por el shock de la pregunta del abuelo. Mi abuelo Sidney metió la mano en su maletín y sacó una gruesa carpeta de documentos fiscales que el socio comercial le había enviado por correo electrónico por error. Los deslizó sobre la mesa, señalando directamente la línea que mostraba a David Carter como el actual propietario principal de la empresa de logística y almacenamiento en frío en Texas. Mi hermano menor, Knox, se inclinó inmediatamente hacia adelante, su rostro enrojeciendo mientras escaneaba los papeles rápidamente. Sacudió la cabeza e insistió en que debía ser algún tipo de confusión, tal vez otra empresa con un nombre similar en otra parte del estado. Su voz salió más aguda de lo normal, con una naturalidad casi forzada. Mamá Bon intervino justo después, colocando su mano suavemente sobre el brazo del abuelo. Sugirió que debía estar agotado por los cambios de zona horaria y el largo vuelo de regreso, diciendo que los recuerdos podían volverse confusos después de tales viajes. Sonrió demasiado, tratando de desviar la conversación. Papá Berry asintió con la cabeza mientras cortaba otra rebanada de pavó. Aunque ya nadie comía, estuvo de acuerdo en que esa noche era Navidad, un momento para la familia y la celebración, no para hablar de negocios que podían esperar hasta que todos estuvieran descansados. Me senté allí, dejando que la confusión se reflejara en mi rostro, como si todo esto fuera completamente nuevo para mí. Mi mente corría, pero mantuve mi tono suave y desconcertado cuando finalmente volví a hablar. Les conté cómo los últimos 4 años no habían sido más que una lucha después de graduarme de la universidad, sobreviviendo a duras penas en un apartamento pequeño y destartalado en las afueras de Houston, donde las paredes eran delgadas y el aire acondicionado apenas funcionaba en los brutales veranos de Texas. Hubo meses en que los fideos instantáneos eran mi comida principal, complementados con las verduras baratas que podía encontrar en la tienda de descuento. Una Navidad destaca en particular. Acababa de recibir mi paga de un trabajo temporal, pero después del alquiler y las facturas, todo lo que pude permitirme fue una pequeña caja de galletas de marca blanca de la tienda de $1,
envuelta en papel de periódico sobrante porque no tenía papel de regalo. Miré alrededor de la mesa y pregunté en voz baja por qué nadie me había mencionado nunca esta empresa si realmente estaba a mi nombre. Mi voz se quebró lo justo para vender el dolor y la sorpresa. El abuelo Sidney retomó el tema, explicando más sobre la llamada equivocada. El socio había asumido que él todavía supervisaba las cosas y mencionó lo bien que David Carter estaba expandiendo las instalaciones del almacén y asegurando nuevos contratos para el transporte de productos congelados en todo el estado. Knox se movió en su silla, murmurando algo sobre cómo los correos electrónicos y las llamadas podían cruzarse todo el tiempo en los negocios. Tegan permaneció inusualmente callada a su lado, concentrada en remover la comida en su plato. Mamá seguía mirando a papá, quien se aclaró la garganta y sugirió que todos comiéramos postre para aligerar el ambiente. Presioné un poco más, preguntándole al abuelo si el socio había dicho algo más específico sobre el cambio de propietario. Él relató la conversación con más detalle. El socio describió mejoras recientes en las unidades de refrigeración y nuevas rutas de camiones que estaban aumentando significativamente las ganancias. Cada palabra parecía hacer el aire más pesado, las luces festivas del árbol de repente se sentían como una burla ante la creciente tensión. Papá intentó cambiar de tema de nuevo, hablando de lo bien que olía el pastel, pero sus palabras cayeron en saco roto. Knox evitaba el contacto visual, mirando los documentos como si pudieran desaparecer si lo deseaba con suficiente fuerza. La mano de mamá temblaba ligeramente mientras servía más agua en vasos de los que nadie bebía. Me eché hacia atrás, cruzando los brazos para ocultar a propósito lo firmes que los mantenía. Las negaciones se acumulaban, excusas vagas superponiéndose sin ninguna explicación real. El abuelo no presionó demasiado todavía. Simplemente dejó los papeles allí como evidencia que nadie podía descartar por completo. La habitación permaneció tensa, todos esperando que alguien más rompiera el incómodo punto muerto. Los tenedores raspaban los platos de vez en cuando, pero nadie comía de verdad. Podía sentir cómo buscaban internamente mejores formas de desviar su incomodidad, que crecía con cada segundo de silencio que pasaba. El abuelo todavía se negaba a abandonar el tema. Papá dejó escapar un largo suspiro, del tipo que usaba cuando intentaba parecer razonable durante las discusiones. Colocó con cuidado el cuchillo de trinchar junto a su plato, el metal resonando suavemente contra la porcelana. Luego miró a todos, su expresión una mezcla de preocupación y paciencia. Comenzó recordando cómo, 4 años antes, justo después de mi graduación, el abuelo había puesto generosamente toda la empresa de logística y almacenamiento en frío, una operación establecida con almacenes fuera de Dallas y contratos en todo Texas, a mi nombre como un regalo para mi futuro. Pero en ese momento, dijo, yo solo tenía 22 años, recién salida de la universidad sin experiencia real en el mundo de los negocios. Dirigir algo de ese tamaño podría haberme abrumado, llevando a errores costosos o incluso a la pérdida de todo el activo. La familia, explicó, simplemente había acordado intervenir y manejar las operaciones diarias, protegiéndome temporalmente de los riesgos hasta que estuviera mejor preparada. Mamá continuó sin problemas, su voz cálida pero firme. Describió su temor de que socios sin escrúpulos pudieran explotar mi inexperiencia o que malas decisiones pudieran llevar a la empresa a problemas financieros, potencialmente a la bancarrota. Todo lo que querían, insistió, era salvaguardar la considerada inversión del abuelo para mi beneficio a largo plazo. Knox asintió enérgicamente desde el otro lado de la mesa, respaldándolos. Lo llamó una decisión familiar colectiva, puramente protectora. Nadie quería verme luchar con una responsabilidad tan pesada tan temprano en la vida. Tegan se sentó en silencio a su lado, con el tenedor inerte y la mirada baja para evitar la creciente tensión. Permití que el dolor aflorara en mi rostro, con el ceño fruncido como si procesara la traición por primera vez. Inclinándome hacia adelante, pregunté con voz cargada de emoción qué implicaba realmente esa gestión temporal. ¿Habían tomado decisiones sin mi consentimiento? ¿Por qué excluirme por completo si la intención era protegerme? Papá me aseguró que solo implicaba una supervisión rutinaria, mantener contratos, pagar a los proveedores, mantener las ganancias reinvertidas. Nada permanente, subrayó, y el control se transferiría de nuevo cuando yo me sintiera preparada para asumirlo. Mamá repitió que evitaron involucrarme para prevenir estrés adicional durante mi adaptación a la independencia. Knox añadió, supervisaron el rendimiento de cerca,
asegurando un crecimiento constante sin complicaciones innecesarias. El abuelo interrumpió con calma, negando con la cabeza. Señaló los documentos de nuevo, notando que los registros indicaban un cambio completo de propiedad, no una tutela provisional o un acuerdo de fideicomiso. La frente de papá se arrugó. Sugirió posibles actualizaciones administrativas con fines fiscales que no alteraban el control familiar subyacente. Mamá estuvo de acuerdo, mencionando cómo las estructuras de las sociedades de responsabilidad limitada a veces requerían ajustes formales por razones de responsabilidad. Cuestioné en voz baja cómo esos ajustes terminaron con David Carter figurando como propietario principal si todo seguía en manos de la familia. Mi tono transmitía una dolida confusión, mis ojos brillando para aumentar el efecto. Knox lo descartó como un probable error administrativo de los registros estatales, común en las presentaciones de Texas cuando existían múltiples miembros. Tegan finalmente se movió, pero permaneció en silencio, retorciendo su servilleta. Mamá desvió el tema de nuevo, enfatizando su continua vigilancia sobre las operaciones, prometiendo total transparencia pronto. Papá asintió, proponiendo una discusión después de las fiestas, cuando las emociones estuvieran más calmadas. El abuelo replicó en voz baja que los registros oficiales mostraban una transferencia directa, no una membresía compartida o un apoderado. El sudor brillaba en la sien de papá. La sonrisa tranquilizadora de mamá vaciló. Knox se frotó el cuello incómodamente. Las excusas se superponían, tecnicismos, malentendidos, medidas de protección, todo evitando una admisión directa de la venta. Observé cada tic, cada mirada desviada, la forma en que las voces se elevaban ligeramente en defensa. El ambiente festivo se evaporó por completo, reemplazado por una cortesía forzada que enmascaraba una inquietud más profunda. Los platos permanecieron en gran parte intactos. La conversación giraba a la defensiva. El razonamiento se volvía más débil, pero más insistente. Nadie cedía terreno, aferrándose a vagas garantías de intención temporal y futura entrega. Las luces del árbol seguían parpadeando, proyectando sombras de colores sobre los rostros preocupados. La tensión aumentaba constantemente. Las negaciones se mantenían firmes, pero se deshilachaban en los bordes bajo el persistente escrutinio. El abuelo acababa de señalar la transferencia de propiedad. Fijó su mirada en Knox, la pregunta flotando pesadamente en el aire. El abuelo preguntó directamente si mi hermano recordaba haber firmado algún papel relacionado con la empresa durante los últimos años. Knox parpadeó varias veces, dejando su vaso con más fuerza de la necesaria. Admitió haber puesto su nombre en un par de poderes notariales limitados cuando mamá y papá se lo pidieron, insistiendo en que eran autorizaciones menores necesarias para decisiones cotidianas mientras yo me establecía. El abuelo permaneció en silencio por un momento, luego tomó su teléfono. Hizo una breve llamada, instruyendo a alguien que entrara de inmediato. La puerta se abrió poco después. El señor Hayes entró con confianza, maletín en mano. El abogado de confianza del abuelo lo colocó firmemente sobre la mesa, abriendo los pestillos para revelar carpetas organizadas. Comenzó con el documento principal en cuestión, un antiguo formulario de autorización que llevaba lo que parecía ser mi firma. El señor Hayes destacó primero la fecha, señalando que coincidía sospechosamente con un momento en que los registros de viaje me situaban a horas de distancia, en Austin, para entrevistas. Siguieron imágenes ampliadas. Los bucles y ángulos diferían sutilmente de los ejemplos verificados. La presión era más ligera en ciertos trazos, la inclinación inconsistente en otros, suficiente variación para cuestionar la autenticidad sin declarar una discrepancia total. A continuación, el análisis forense de la impresora. Puntos amarillos invisibles incrustados por la mayoría de las máquinas de oficina revelaron que el documento salió de un dispositivo meses después de lo que se afirmaba, socavando la cronología de ejecución registrada. Papá sugirió que las copias de reemplazo a menudo llevaban nuevas fechas de impresión para fines de archivo en las presentaciones de Texas. Mamá apoyó eso, mencionando lo comunes que eran las reemisiones después de las presentaciones iniciales. Knox señaló al servicio notarial, argumentando que el personal reimprimía con frecuencia los originales perdidos y aplicaba fechas incorrectas durante los periodos de mucho trabajo. Tegan finalmente contribuyó, proponiendo una simple supervisión administrativa. Los retrasos en las agencias estatales llevaban a correcciones rutinarias que alteraban los metadatos involuntariamente. Mantuve el desconcierto grabado en mis facciones,
preguntando inocentemente qué implicaban esos detalles técnicos para el control real de los almacenes y contratos. Mis preguntas provocaron aclaraciones extendidas, exponiendo más lagunas. El abuelo intercedía ocasionalmente, presionando por detalles sobre el alcance de la autorización. El señor Hayes describió los estatutos de Texas que limitan los poderes a los fines establecidos, señalando que excederse podría invitar al escrutinio. Las respuestas se superponían a la defensiva. Papá enfatizó que la intención siempre fue protectora. Mamá subrayó que se trataba de evitar una carga en mi carrera temprana. Knox reiteró que los formularios solo permitían la continuidad operativa, nada que transfiriera derechos permanentes. Tegan asintió, añadiendo que tales arreglos protegían ampliamente los activos familiares. Continué suavemente, preguntando por qué los poderes eran necesarios si la supervisión era temporal. La pregunta provocó justificaciones apresuradas sobre la eficiencia durante las fases de crecimiento. El señor Hayes mostró comparaciones lado a lado con las tarjetas de firma de mis cuentas bancarias. Las discrepancias persistían, variaciones en la inclinación base, rupturas de conexión poco comunes en mi escritura genuina. No surgió una conclusión definitiva de falsificación, solo una acumulación de señales de alerta que exigían una resolución. El abogado subrayó que un análisis experto adicional podría aclarar la intención. Los rostros alrededor de la mesa se tensaron. Papá se aflojó ligeramente el cuello de la camisa. Mamá bebía agua repetidamente. Knox tamborileaba los dedos en silencio. Tegan recomendó obtener los registros notariales para su verificación. Knox se aferró a eso, afirmando que resolvería todo rápidamente. Expresé una silenciosa preocupación sobre por qué tales pasos se sentían necesarios ahora, mi voz teñida de un aparente dolor. Las reacciones se intensificaron, las garantías fluyeron más rápido, menos coordinadas. El abuelo observaba con calma, permitiendo que las dudas se asentaran. La evidencia se mantenía a nivel de sospecha, plantando semillas sin una acusación completa. Las decoraciones navideñas contrastaban fuertemente con la creciente inquietud. Las defensas se mantenían, pero las grietas se ensanchaban bajo el examen. La habitación se volvió más silenciosa, todos procesando las implicaciones de las irregularidades señaladas. El señor Hayes pasó sin problemas al siguiente conjunto de materiales. Desplegó una serie de impresiones ampliadas, cada una mostrando un correo electrónico anónimo enviado a reclutadores de empresas donde yo había solicitado puestos de nivel de entrada en logística o gestión, directamente después de la universidad. Los mensajes variaban ligeramente en su redacción, pero seguían un patrón que sugería que yo demostraba una pobre ética de trabajo, a menudo abandonaba responsabilidades a mitad de proyecto o creaba dramas innecesarios en entornos de equipo que me hacían inadecuada para entornos profesionales. El abogado señaló los encabezados, que revelaban dominios de remitentes enrutados a través de cuentas temporales. Sin embargo, los registros del servidor rastreaban consistentemente el inicio hasta la IP residencial registrada en esta misma dirección. Knox reaccionó al instante, girándose en su asiento para mirar directamente a mamá. Su tono llevaba una aguda frustración mientras le preguntaba por qué ella había insistido en que él redactara esas notas, presentándolas como una intervención necesaria para desalentar puestos demasiado exigentes o ubicados demasiado lejos. Los ojos de Tegan se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante, su voz más aguda de lo habitual, recordándole a Knox que él le había pedido específicamente que revisara el correo saliente de la empresa y se había topado con borradores guardados en su carpeta personal. Sostuvo que su descubrimiento fue accidental, negándose a aceptar la responsabilidad compartida por un desprecio que nunca aprobó. Papá extendió ambas palmas en un gesto apaciguador, intentando bajar el volumen. Recordó a todos que la motivación original se centraba en dirigir mi carrera temprana hacia oportunidades locales estables donde la familia pudiera ofrecer orientación si surgían desafíos. La compostura de mamá se resquebrajó aún más. La humedad se acumuló en sus ojos mientras explicaba la constante preocupación por la distancia. Esas comunicaciones solo pretendían eliminar opciones que pudieran dejarme varada en ciudades desconocidas sin una red de apoyo. Knox replicó rápidamente, argumentando que la ansiedad de ella se tradujo en acciones que él se sintió presionado a tomar, incluso cuando se sentía incómodo. Afirmó haber sido reacio en todo momento, pero cedió ante la persistente preocupación de sus padres. Tegan desafió esa narrativa, recordando conversaciones en las que Knox expresó confianza en que el enfoque finalmente beneficiaría a todos al mantenerme más cerca a largo plazo.
Permanecí inmóvil, absorbiendo cada matiz, la forma en que las voces se superponían en defensa, los gestos cada vez más animados, los rostros enrojecidos con una mezcla de actitud defensiva y arrepentimiento. Preguntas ocasionales de mi parte, formuladas como preguntas confusas sobre solicitudes rechazadas en particular, obtuvieron recuerdos más detallados, ampliando la coordinación expuesta. Los intentos de moderación de papá se debilitaron. Sus llamadas a comprender el contexto de la intención protectora cayeron en saco roto frente a las crecientes acusaciones. Mamá se secaba las lágrimas, que ahora fluían libremente, repitiendo variaciones sobre querer proximidad y seguridad para su hija por encima de todo. Knox desestimó esas repeticiones como excusas que enmascaraban un control excesivo. Desplazó la culpa hacia la iniciativa de sus padres mientras minimizaba su papel en la ejecución. Tegan se distanció aún más, enfatizando su sorpresa al conocer el alcance completo a través de descubrimientos posteriores. Expresó su decepción con Knox por no haberlo revelado antes. El abuelo observaba impasible. El señor Hayes organizó las marcas de tiempo cronológicamente, ilustrando la consistencia del patrón a lo largo de múltiples ciclos de contratación. Las respuestas se fragmentaron. Knox admitió la redacción, pero restó importancia a su influencia. Mamá reconoció su aportación, pero la reformuló como una sugerencia suave. Tegan destacó casos en los que los mensajes coincidían con periodos en los que ella no gestionaba la correspondencia de forma independiente. Las recriminaciones internas dominaron la discusión. Cada participante protegía su responsabilidad personal mientras destacaba la mayor implicación de los demás. Intervine mínimamente, mis preguntas obteniendo detalles adicionales sobre la cronología sin revelar mi conocimiento previo. La metódica presentación del abogado amplificó las divisiones de forma natural. Las entradas del registro se correlacionaban precisamente con la actividad en línea del hogar durante las horas típicas de la tarde. Knox admitió haber redactado bajo guía. Mamá insistió en una preocupación malinterpretada. Tegan subrayó su conocimiento limitado. Papá apeló repetidamente a la perspectiva sobre las difíciles circunstancias que provocaron las decisiones, aunque su convicción se desvanecía. Señalé en voz baja cómo ciertos rechazos coincidían con hitos clave en mi carrera. Las respuestas llegaron como justificaciones apresuradas, enredándose aún más. La tensión se hizo más fuerte. Las alianzas se tensaron visiblemente bajo el peso de la exposición mutua. El abuelo permaneció como observador. Las pruebas descansaban, un testimonio silencioso de la interferencia orquestada. Las voces finalmente se apagaron, el agotamiento superando a la actitud defensiva. Un resentimiento no resuelto permaneció pesadamente en el aire. Ninguna admisión tocó la venta en sí. El enfoque se mantuvo en el sabotaje de mi carrera. La división se profundizó palpablemente. Fracturas permanentes bajo los intentos superficiales de reconciliación. El abuelo levantó la mano, con la palma hacia afuera, exigiendo silencio en medio de la creciente discusión. La disputa se detuvo abruptamente, todas las cabezas girando hacia él. Sus ojos llevaban una determinación gélida que rara vez había visto, incluso durante las duras negociaciones comerciales que solía describir de sus días de juventud. Respiró lentamente antes de hablar, su voz firme y desprovista de calidez. Reveló que varios meses antes, después de que surgieran las sospechas iniciales por informes irregulares, había consultado a profesionales y actualizado su testamento. El nuevo documento revocaba todas las disposiciones anteriores que beneficiaban a papá, mamá, Knox o Tegan, redirigiendo la totalidad de los activos restantes, incluidas propiedades, inversiones y fideicomisos, exclusivamente a mí como única heredera. El señor Hayes lo confirmó en voz baja, deslizando la copia certificada para que la vieran. Los sellos notariales y las firmas de los testigos brillaban bajo la luz del comedor. El abogado pasó entonces sin problemas a la evidencia final. Mostró comparaciones forenses ampliadas de la firma del contrato que transfería la empresa de logística y almacenamiento en frío a David Carter. Superposiciones lado a lado destacaron idiosincrasias idénticas, una curva específica en ciertas letras, puntos consistentes de levantamiento del bolígrafo y patrones de distribución de presión que coincidían con las muestras autenticadas de Knox con un 99% de certeza. Los registros financieros siguieron de inmediato. Extractos detallados rastrearon transferencias bancarias sustanciales del comprador a una cuenta conjunta de larga data controlada por mis padres, categorizadas explícitamente como pago por la venta del activo comercial.
La resistencia de Knox se desmoronó visiblemente. Con los hombros caídos, finalmente confesó el plan completo. Orquestaron la venta directa para generar capital urgente y salvar de una inminente ejecución hipotecaria la empresa de construcción en apuros de papá, que enfrentaba embargos de proveedores y demandas bancarias paralizantes. La participación de Tegan surgió en su explicación. Ella había aprovechado sus contactos en la industria para identificar a David Carter como un comprador discreto capaz de cerrar rápidamente sin una diligencia debida exhaustiva. Mamá emitió un sonido ahogado, presionando los dedos contra sus labios. Papá agarró el borde de la mesa, sus nudillos blanqueando aún más. Las lágrimas de Tegan comenzaron a fluir libremente, sus protestas saliendo a borbotones, diciendo que su papel se limitó a la presentación, sin extenderse nunca a la preparación de documentos. El abuelo respondió sin levantar la voz, enfatizando que el engaño coordinado se extendió por años, interfiriendo con mi independencia mientras explotaban el regalo destinado únicamente a mi seguridad. El señor Hodges describió con calma los estatutos de Texas aplicables. La falsificación de instrumentos que afectan los derechos de propiedad conllevaba graves penas, agravadas por posibles cargos de fraude cuando la tergiversación inducía la transferencia. Un golpe deliberado resonó desde la entrada. El abuelo asintió. Permiso. 2 oficiales uniformados entraron. Sus placas eran visibles, su comportamiento profesional pero firme. Explicaron que su llegada se debía a una denuncia previa de presunto fraude documental, respaldada por hallazgos preliminares de expertos. Uno comenzó a fotografiar las pruebas con consentimiento, mientras que el otro entregó formalmente las citaciones. Los papeles se extendieron primero a Knox, luego a papá, notificaciones oficiales que requerían su asistencia inmediata para una entrevista de investigación sobre la presunta falsificación de firmas y la disposición no autorizada de activos. Tegan rompió en un llanto abierto, aferrándose a la manga de Knox mientras suplicaba a los oficiales que los malentendidos podían resolverse en privado entre parientes. Las piernas de mamá flaquearon ligeramente. Se hundió más en su asiento, con el rostro hundido entre las manos mientras escapaban sollozos silenciosos. Papá aceptó la notificación mecánicamente, con los ojos fijos hacia abajo. Knox miró la citación sin expresión, susurrando disculpas fragmentadas sobre la desesperación que lo llevó a tomar malas decisiones. Esperé hasta que los oficiales completaron el protocolo antes de hablar. Mi voz surgió, uniforme, despojada de la pretensión anterior. Dije claramente que habían priorizado preservar su estilo de vida sobre mi futuro confiado, eligiendo liquidar lo que nunca fue suyo para gastar. Las consecuencias ahora seguían inevitablemente, sin intervención ni clemencia de mi parte. Los oficiales aconsejaron contratar a un abogado de inmediato, señalando que el procedimiento avanzaría por los canales adecuados. Se marcharon cortésmente, dejando copias e información de contacto. Un pesado silencio descendió de nuevo. La música navideña de un altavoz lejano se sentía absurdamente fuera de lugar. Mamá extendió una mano temblorosa sobre la mesa, murmurando apelaciones rotas por el diálogo, por la sanación familiar a pesar de los errores. Papá hizo eco débilmente, refiriéndose a las presiones que nublaron su juicio durante la crisis financiera. Tegan continuó llorando, preguntando cómo la protección se transformó en este daño irreversible. Knox permaneció mudo, con la cabeza inclinada en aparente derrota. El abuelo recogió las páginas esparcidas metódicamente. El señor Hayes aseguró los materiales, ofreciendo comentarios finales medidos. Reiteré que la decisión había sido enteramente suya, años atrás. La misericordia requería un remordimiento lo suficientemente genuino como para deshacer el daño, algo imposible aquí. No se dijeron más palabras. La velada se disolvió en un desenlace fracturado, lazos rotos más allá de toda reparación. Los oficiales salieron a la fría noche de Texas, los papeles de la citación dejados atrás como avisos finales. Pasó un año completo en una rutina de procedimientos legales que pusieron a prueba cada ápice de la resolución que había acumulado. La demanda civil se prolongó a través de declaraciones, fases de descubrimiento y múltiples comparecencias en el centro de Houston, donde me senté durante horas bajo luces fluorescentes respondiendo preguntas sobre cronologías que ya conocía de memoria. Las noches se convirtieron en revisiones ansiosas de declaraciones juradas e informes de expertos. El sueño se fracturaba por las preocupaciones sobre si la evidencia forense se mantendría frente a defensas que alegaban buena fe o errores administrativos.
El equipo legal de David Carter argumentó con éxito que había comprado creyendo razonablemente en un título válido, reduciendo la cantidad recuperable a una restitución parcial en lugar del valor total de la empresa. Finalmente se llegó a un acuerdo, suficiente para proporcionar una base, pero muy lejos de restaurar todo lo perdido en oportunidades y crecimiento durante esos años robados. La orden del juez impuso el pago a través de cuotas estructuradas, monitoreadas de cerca para evitar la evasión. El mundo de mi antigua familia se desmoronó progresivamente. El negocio de construcción de papá quebró bajo el peso combinado de las deudas existentes y los nuevos honorarios legales, forzando una liquidación bajo el capítulo 7 que aniquiló equipos, contratos y una reputación construida durante décadas. Mamá y papá vendieron la casa familiar en los suburbios, un lugar lleno de recuerdos de la infancia ahora manchados, para cubrir las crecientes obligaciones, mudándose a un modesto apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad, donde las decoraciones navideñas ya no aparecían. Knox enfrentó consecuencias separadas de la investigación por fraude. Los términos de la libertad condicional y las órdenes de restitución tensaron aún más sus finanzas. Tegan solicitó el divorcio a mitad del proceso, citando diferencias irreconciliables arraigadas en las consecuencias. Se mudó de regreso a su ciudad natal, buscando distancia del escándalo que afectó su red profesional. Redirigí cada dólar del acuerdo a lanzar una empresa de logística más pequeña, centrada en mini unidades de almacenamiento en frío para productores locales, mercados de agricultores, pequeños distribuidores de alimentos y restaurantes que necesitaban espacio de desbordamiento flexible en el área metropolitana de Houston. Los primeros meses fueron brutales. Conseguir los clientes iniciales requirió llamadas en frío, stands en ferias comerciales y tarifas con descuento para generar confianza. El capital se estiró al máximo, cubriendo alquileres de almacenes y compras de remolques refrigerados. Los retrasos en la nómina pusieron a prueba la lealtad de los pocos empleados que contraté. El flujo de caja se estabilizó gradualmente a través de una red de contactos persistente en eventos de la industria y una prestación de servicios fiable. Surgieron contratos recurrentes de socios satisfechos que referían a otros, la rotación de inventario mejoraba mes a mes. Mi abuelo Sidney se mudó a un cómodo condominio cercano, ofreciendo consejos informales extraídos de su larga carrera, negociaciones con proveedores, optimización de rutas, evaluación de riesgos, que resultaron invaluables sin ser intrusivos. Se unía a visitas ocasionales a las instalaciones, su orgullo evidente a medida que las operaciones se expandían de una instalación a 3 ubicaciones satélite que servían a los condados circundantes. El contacto con mis padres y mi hermano cesó por completo. Los números bloqueados impidieron el contacto directo, aunque mensajes ocasionales de mamá llegaban a través de conocidos mutuos, breves disculpas expresando arrepentimiento y esperanzas de una eventual reconciliación. Los borraba sin leer, reconociendo patrones de manipulación bajo el remordimiento superficial. La sanación requería límites, no heridas reabiertas. Los hitos profesionales se acumularon silenciosamente. Primer trimestre rentable, bonificaciones por retención de empleados, críticas positivas de clientes que valoraban un servicio personalizado ausente en competidores más grandes. La rutina personal se asentó en un ritmo, revisiones tempranas en el almacén, papeleo por la noche, tiempo libre los fines de semana leyendo revistas de la industria o caminando por senderos locales para aclarar mis pensamientos. La presencia del abuelo proporcionaba una compañía constante, comidas compartidas, discusiones sobre tendencias del mercado, noches tranquilas viendo partidos. Su aliento reforzaba las decisiones tomadas. La independencia financiera se volvió tangible, las cuentas reflejaban un progreso ganado con esfuerzo en lugar de dependencia o engaño. La sombra de la traición persistía en momentos de duda, pero el impulso hacia adelante la eclipsaba cada vez más. Las licencias comerciales se renovaron sin problemas, las pólizas de seguro se actualizaron, pequeñas reuniones de equipo marcaban logros como la adición de nuevos vehículos. Los lazos comunitarios se fortalecieron a través de la participación en la Cámara de Comercio y el patrocinio de eventos locales que apoyaban la agricultura de Texas. La salud del abuelo se mantuvo robusta. Sus conocimientos agudizaban las estrategias en medio de los fluctuantes costos de combustible y los cambios en la cadena de suministro. El aislamiento de los parientes de sangre evolucionó hacia una soledad elegida, una paz derivada de la autosuficiencia. Los recuerdos de aquella noche de Navidad surgían raramente, sirviendo como recordatorio más que como arrepentimiento. El crecimiento continuó de forma incremental.
Unidades refrigeradas adicionales se expandieron, la lista de conductores se diversificó, la base de clientes redujo los riesgos de un solo punto. La estabilidad se sentía ganada, con cimientos sólidos contra futuras incertidumbres. El abuelo a menudo comentaba sobre la resiliencia demostrada, su satisfacción evidente al observar la empresa prosperar bajo mi dirección. La vida se remodeló en torno a la autenticidad, libre de la toxicidad heredada. Desde la pequeña oficina de mi nueva empresa de logística en Texas, comencé a publicar mi historia de forma anónima en un foro en línea dedicado a personas que habían sido explotadas financieramente por familiares. El hilo ganó tracción silenciosamente al principio, las vistas aumentaban, algunas respuestas comprensivas llegaban de extraños que lidiaban con disputas de herencia similares o fraudes entre hermanos. Una noche, después de cerrar el almacén, noté un mensaje privado de una joven de 20 años que vivía en Oklahoma. Describía cómo su hermano mayor había transferido silenciosamente a su nombre las tierras de cultivo familiares que su difunta abuela le había dejado, usando documentos falsificados mientras ella estaba fuera en la escuela de enfermería. Intercambiamos varios mensajes durante las siguientes semanas. Compartí recursos que había recopilado durante mi propio caso, nombres de organizaciones de ayuda legal pro bono en su estado, plantillas para presentar quejas ante el secretario del condado, consejos sobre cómo recopilar registros bancarios sin alertar al perpetrador. Me mantuvo al día en cada paso, la consulta inicial, la presentación de la demanda civil por transferencia fraudulenta, la asistencia a sesiones de mediación que no llegaron a ninguna parte. Me quedaba despierta hasta tarde respondiendo, ofreciendo aliento cuando las declaraciones sacudían su confianza. El caso concluyó a su favor después de meses de idas y venidas. El juez ordenó la restauración del título y daños compensatorios. Me envió una carta escrita a mano en papel simple, páginas llenas de gratitud por la guía que convirtió un miedo abrumador en pasos prácticos. Siguieron contactos similares gradualmente. Un hombre de Colorado me contactó sobre sus padres desviando distribuciones de un fideicomiso destinadas a su educación. Una hermana en Florida describió a una tía liquidando cuentas de inversión compartidas sin consentimiento. Dediqué horas de fin de semana a consultas virtuales, revisando documentos que subían de forma segura, sugiriendo preguntas para sus abogados, explicando precedentes específicos de Texas que a veces influían en casos multiestatales. Nunca se intercambiaron honorarios. La satisfacción provenía de ver cómo los patrones que reconocía se movían hacia la resolución. Víctimas confundidas ganando claridad, tomando el control en lugar de permanecer paralizadas. El abuelo Sidney se convirtió en un visitante habitual de la oficina. Llegaba a media mañana con café de la cafetería local, instalándose en la silla extra mientras yo manejaba facturas o planificaba rutas. Las conversaciones a menudo derivaban en reflexiones sobre la justicia. Reconoció que el camino resultó mucho más difícil de lo que sugería la ira justa inicial, papeleo interminable, audiencias retrasadas, recuperaciones parciales en lugar de una restauración completa. Sin embargo, enfatizó el crecimiento observado en mi manejo de los contratiempos, decisiones basadas en la experiencia en lugar de la reacción. El orgullo afloraba en su tono al hablar de las expansiones de clientes o los hitos de los empleados. La Navidad evolucionó completamente en su significado. Las decoraciones aparecían con moderación, un pequeño árbol en el escritorio de recepción, luces a lo largo de la entrada del almacén para el agradecimiento del personal. La fecha ya no evocaba reuniones forzadas o agendas ocultas, sirviendo en cambio como un recordatorio anual para priorizar la autopreservación. Veía a la familia a través de una lente más clara. Ahora, la conexión se ganaba a través del respeto constante, no se asumía por linaje. El perdón seguía siendo posible, pero solo hacia un cambio demostrado, no hacia un daño repetido. El dolor de la traición se atenuó con el tiempo, reemplazado por un propósito derivado de ayudar a otros a navegar por una oscuridad similar. Cada historia de éxito reforzaba la decisión de cortar los lazos tóxicos, permitiendo espacio para relaciones más saludables construidas sobre la confianza mutua. El abuelo notaba con frecuencia cómo la dura prueba forjó una resiliencia inimaginable antes. Una tranquila satisfacción acompañaba ver el negocio prosperar sobre la integridad, libre de las sombras del pasado. La lección se asentó. El parentesco profundo no conlleva un derecho automático a la lealtad. La protección comienza internamente. Los límites son esenciales contra aquellos que han demostrado no estar dispuestos a honrarlos. Cortar el contacto no fue crueldad, permitió la supervivencia, el crecimiento y, finalmente, una contribución más allá del dolor personal.
La vida continuó hacia adelante, basada en elecciones que se alineaban con valores duramente ganados. La paz llegó no de la reconciliación, sino de la aceptación de la realidad y el compromiso con estándares diferentes. Ayudar a otros surgió como una redención silenciosa, transformando heridas privadas en fuerza compartida. La presencia del abuelo anclaba la rutina diaria. Su sabiduría complementaba las demandas operativas. La empresa se expandió constantemente, unidades refrigeradas adicionales, un radio de entrega más amplio que cubría los corredores del centro de Texas. La participación comunitaria creció de forma natural, patrocinando colectas de bancos de alimentos locales, asociándose con pequeñas granjas para necesidades fiables de la cadena de frío. La realización personal surgió de la independencia lograda, un propósito descubierto al apoyar a individuos vulnerables que enfrentaban engaños familiares. La reflexión trajo claridad. El parentesco de sangre no garantiza nada. El carácter define el valor. El perdón negado a los traidores impenitentes protegía el bienestar futuro. Avanzar significaba abrazar la autosuficiencia, ofrecer ayuda selectivamente, vivir auténticamente. El viaje, aunque doloroso, produjo una madurez y una dirección imprevistas. El abuelo lo resumió mejor durante una pausa para el café: la justicia a veces llega incompleta, pero la evolución personal completa la victoria. Esa perspectiva lo guió todo, ahora, las decisiones comerciales, los esfuerzos de divulgación, la perspectiva diaria. La Navidad marcaba la renovación, no la pérdida. Un día que reforzaba la vigilancia y la gratitud por los caminos elegidos. La verdad central permaneció privada, pero profunda: la familia se gana su lugar. La ausencia de toxicidad crea espacio para una conexión genuina. La vida, reconstruida en términos sólidos, avanzaba con una tranquila confianza.